Hoy vas a descubrir que no todos los payasos están hechos para traer alegría. Algunos esconden secretos tan oscuros que ni siquiera las luces del circo pueden iluminar. Prepárate, porque el espectáculo apenas está comenzando. Era una noche común en un pequeño pueblo tranquilo, el tipo de lugar donde todos se conocen y la rutina rara vez se ve interrumpida por algo fuera de lo común. Pero esa semana había algo diferente en el aire. Los coloridos carteles esparcidos por las calles anunciaban la llegada del circo. Con él, la promesa de risas, magia y diversión para toda la familia. Los niños corrían emocionados, arrastrando a sus padres hacia el gran terreno vacío que en solo unas pocas horas se convertiría en un mundo de fantasía. Cuando el circo finalmente llegó, trayendo consigo una caravana de colores y sonidos, todos estaban ansiosos por el espectáculo. El olor a palomitas de maíz dulces, las luces brillantes parpadeando y la música animada creaban una atmósfera de pura euforia. Y fue allí, en medio de toda esta emoción, que una figura en particular llamó la atención. Un payaso con ropa vibrante y una sonrisa demasiado amplia como para ser cómoda. Bailaba por el escenario, sus movimientos eran ágiles, casi hipnóticos. Los niños lo seguían con los ojos bien abiertos, encantados con sus trucos y malabares. Pero para los adultos, había algo extraño en ese payaso. Una incomodidad sutil que picaba en el fondo de sus mentes. Una sensación de que algo estaba fuera de lugar. Pero ¿quién pensaría dos veces en un payaso? Después de todo, están allí para divertir, para hacer reír. Sin embargo, cuando terminó el espectáculo y el circo comenzó a desmontarse, los niños no paraban de hablar de él. El payaso de la gran sonrisa, como comenzaron a llamarlo, era su nuevo héroe. El amigo imaginario que todos adoraban. Pero mientras los niños dormían tranquilamente, soñando con los trucos del payaso, los padres comenzaban a sentirse inquietos, como si una sombra se hubiera instalado en sus pensamientos. Algo se avecinaba, algo que nadie en ese pequeño pueblo podría haber previsto. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que una sonrisa podría ocultar algo más oscuro? Los niños del pequeño pueblo no dejaban de hablar del payaso. En los días que siguieron al espectáculo, él parecía estar en todas partes. Por la mañana, algunos niños lo veían paseando por la plaza, haciendo trucos de magia para quien quisiera verlo. Por la tarde, aparecía en las esquinas, repartiendo pequeños globos y dulces de colores. Siempre con esa sonrisa amplia y desconcertante, como si guardara un secreto que nadie más podría descubrir. Era simpático, accesible, como un amigo que los niños apenas podían creer que hubieran encontrado. Los padres lo observaban desde la distancia, algunos con una tímida sonrisa, otros con un toque de preocupación que ellos mismos no podían explicar. Después de todo, ¿qué había de malo en un payaso que parecía amar tanto a los niños? Nunca pedía nada a cambio, solo la alegría de los pequeños parecía ser suficiente para él. Pero había algo en la forma en que miraba a los niños, como si vieran ellos algo más que amigos, como si estuviera eligiendo. Los adultos comenzaron a notar que los niños hablaban del payaso con un tono casi obsesivo. Querían verlo todo el tiempo, estar con él, jugar con él. Y él siempre estaba cerca, siempre apareciendo en los momentos menos esperados, como si supiera exactamente dónde y cuándo sería más deseado. Entraba en las vidas de estas familias con la misma facilidad con la que un viento frío se cuela por una ventana entreabierta sin ser notado hasta que es demasiado tarde. Y entonces algo aún más extraño comenzó a suceder. Los niños comenzaron a hacer preguntas que nunca habían hecho antes. Mamá, ¿qué harías si papá ya no estuviera aquí? Papá, ¿me dejarías si le pidiera al payaso que viviera con nosotros? Eran preguntas inocentes, pero cargadas de una curiosidad que parecía tener raíces más profundas. Y los padres, sin entender de dónde venían estas ideas, intentaban alejarlas con risas nerviosas, tratando de mantener la normalidad. Pero la normalidad comenzaba a desmoronarse, como un viejo papel que se deshace al tocarlo. Había algo en los ojos de los niños que no estaba allí antes, algo que reflejaba la sombra de esa sonrisa amplia y perturbadora. Y el payaso seguía apareciendo, seguía sonriendo, como si solo estuviera esperando el momento adecuado. Fue una tarde silenciosa, cuando la mayoría de los niños estaban en la escuela y las calles estaban casi desiertas, y uno de los padres, un hombre práctico y de pocas palabras, decidió investigar el circo más de cerca. Algo lo molestaba profundamente sobre ese payaso, algo que no podía ignorar.
Tal vez fuera la forma en que su hijo hablaba de él, con un fervor casi religioso. Tal vez era la forma en que el payaso parecía aparecer de la nada, como si conociera cada rincón del pueblo. Cuando llegó al terreno del circo, ya casi vacío, notó algo extraño. La gran carpa colorida aún estaba en pie, pero el lugar estaba desierto sin signos de vida. Solo el silencio, pesado y opresivo, llenaba el espacio. Aquel hombre nunca había sido supersticioso, pero había algo en esa quietud que le ponía la piel de gallina. Caminó despacio, observando cada detalle, buscando cualquier señal que pudiera darle una pista sobre lo que estaba sucediendo. Entonces notó una pequeña puerta en la parte trasera de uno de los carromatos del circo. Una puerta que en cualquier otra circunstancia habría pasado desapercibida. Pero allí, en ese momento, parecía palpitar con una energía propia, invitándolo a abrirla. Sin pensarlo dos veces, giró la perilla y la puerta se abrió con un chirrido que resonó en el aire. Lo que encontró dentro era perturbador. Una pequeña sala improvisada, iluminada por una débil lámpara colgante, revelaba una escena que parecía sacada de una pesadilla. Muñecas de porcelana rotas, todas vestidas como payasos, estaban esparcidas por el suelo en poses extrañas, como si hubieran sido abandonadas en medio de un macabro juego. Y entonces, en un rincón, vio algo que hizo que su corazón se acelerara. Fotografías de niños del pueblo, todos sonriendo al lado del payaso, sus rostros felices y despreocupados. Pero había algo mal en las fotos. En algunas, los ojos de los niños parecían estar dibujados como si alguien hubiera borrado sus rostros y los hubiera reemplazado por expresiones distorsionadas. Y entre las fotos, una figura recurrente, el payaso, siempre presente, siempre sonriendo, pero con una intensidad que le revolvía el estómago. Entonces escuchó un sonido detrás de él. El corazón del hombre casi se detuvo mientras se daba la vuelta lentamente. Allí, en la entrada del sótano, estaba el payaso, su sonrisa más amplia que nunca, sus ojos brillando con una excitación que no debería estar allí. El hombre se quedó paralizado, su mente corriendo en todas direcciones, pero ninguna ofrecía una salida. Ese era el momento en que la verdad comenzaba a revelar su cara más oscura. El hombre sintió que el pánico se apoderaba de su cuerpo, cada fibra suplicándole que corriera, pero sus piernas parecían pegadas al suelo. El payaso dio un paso adelante, el sonido de sus zapatos resonando en el pequeño sótano como un siniestro redoble de tambor. La sonrisa, esa sonrisa amplia e insana, parecía extenderse aún más, como si la propia carne de su rostro se estuviera estirando de forma antinatural. «Hola amigo, ¿necesitas algo?» La voz del payaso era suave, casi amable, pero llevaba una nota de malicia que envió ondas de terror por la espina dorsal del hombre. Intentó hablar, pero las palabras se negaban a salir. Todo lo que podía hacer era mirar esos ojos penetrantes, que ahora parecían arder con un hambre contenida. El payaso se acercó lentamente, cada paso acompañado por un silencio mortal, como si el mundo entero contuviera la respiración. El hombre finalmente logró moverse, retrocediendo, pero sus pies tropezaron con las muñecas esparcidas por el suelo, haciéndolo perder el equilibrio. Cayó, sus manos agarrándose al suelo sucio, mientras el payaso se acercaba aún más, ahora de pie sobre él como una sombra que engullía toda la luz a su alrededor. No había a dónde correr, no había escape, solo el sonido amortiguado de su propia respiración y la risa suave casi infantil escapaba de los labios del payaso. «No necesitas tener miedo», dijo el payaso, agachándose a su lado, tan cerca que el hombre podía oler el dulce y empalagoso aroma de chicle mezclado con algo más metálico. «Solo queremos jugar». El hombre intentó levantarse, pero era demasiado tarde. El payaso extendió la mano, sus dedos largos y delgados pintados de blanco, sujetando al hombre con una fuerza inesperada. La presión era abrumadora, como si una fuerza sobrehumana se aplicara con un toque que debería haber sido ligero. Y entonces el payaso susurró algo en el oído del hombre, palabras que nunca deberían haberse escuchado, secretos que nunca deberían haberse dicho. ¿Qué exactamente se susurró? Nadie lo sabrá jamás, porque lo último que alguien escuchó de ese pequeño pueblo fue la risa. Una risa que comenzó suave, pero pronto se transformó en un sonido grotesco y distorsionado, que parecía salir de una pesadilla. En ese momento, el hombre supo que no había escapatoria. El macabro juego del payaso apenas comenzaba, y él era solo el primer peón en un juego que nadie había pedido jugar. El payaso dejó ir al hombre.
Ese no era el momento ni el lugar para sus atrocidades. El hombre, asustado y desorientado, decidió ir a la policía del pueblo, pero ya habían sido envueltos en el encanto mágico del circo. No creyeron en la historia del hombre y dijeron que investigarían solo para deshacerse de él lo más rápido posible. El pueblo estaba sumido en una extraña calma. Los niños, que antes corrían alegremente por las calles, ahora parecían estar siempre buscando algo o a alguien. Tus sonrisas, antes inocentes, ahora llevaban un toque de misterio, como si supieran algo que los adultos no sabían. Y mientras los niños hablaban del payaso con una familiaridad inquietante, los padres comenzaban a sentir el peso de un miedo que no podían explicar. Al salir de la comisaría, el hombre entró en un callejón, tal vez para tomar un atajo hacia su casa. Su último rastro de vida fue grabado por una cámara de seguridad de la propia comisaría. Nadie volvió a ver al hombre que fue a investigar el circo. Desapareció tan repentinamente como las sombras que parecían alargarse en las esquinas al caer la noche. Su ausencia dejó un vacío que nadie pudo llenar. Sin rastro, sin señal, desapareció como un truco de magia. Y fue entonces cuando el payaso comenzó a hacer su movimiento más audaz. Algunos niños comenzaron a recibir invitaciones. Pequeños trozos de papel de colores, entregados directamente en sus manos, siempre acompañados de una sonrisa. Trae a tus padres para un espectáculo especial, decía la invitación, seguida de un dibujo infantil de un payaso sonriente. La invitación parecía inofensiva, incluso encantadora, pero había algo inquietante en la simplicidad de esa solicitud. La insistente solicitud de los niños, que ahora casi rogaban para que fueran al circo una vez más, era unánime en todas las casas del pueblo que habían recibido esa invitación especial. Después de todo, ¿qué podría salir mal? Era solo un circo, un lugar de diversión, luces y risas. Nada más. Querían creer en eso, incluso si sus instintos gritaban lo contrario. Y así, al final de esa semana, las familias comenzaron a dirigirse al terreno donde estaba montado el circo. Pero algo era diferente esta vez. El terreno parecía más oscuro, las luces no parpadeaban con el mismo brillo alegre, y el sonido distante de las risas parecía falso. Los niños, sin embargo, no parecían notarlo. Sus ojos estaban fijos en el payaso, que esperaba en la entrada con los brazos abiertos, como si estuviera a punto de dar un gran abrazo. «Bienvenidos al espectáculo final», anunció con una voz llena de entusiasmo, pero que sonaba como un trueno lejano en las mentes de los adultos. Y fue en ese instante, cuando los padres dieron el primer paso hacia el escenario, que un escalofrío recorrió sus espinas. El aire parecía más pesado, la noche más oscura, y el payaso, esa sonrisa. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un momento, congelando a todos en un sentimiento de pavor creciente. La invitación había sido aceptada, el espectáculo estaba a punto de comenzar, pero la diversión que les esperaba no era la que esperaban. Y los niños, con sus ojos brillando de emoción, agarraron firmemente las manos de sus padres, guiándolos hacia el interior del circo, hacia el centro de una pesadilla que estaba a punto de desarrollarse. Si esta historia ya te está atrapando y quieres más narrativas aterradoras como esta, no olvides suscribirte al canal ahora mismo. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para asegurarte de que no te pierdas ninguno de nuestros próximos cuentos oscuros. Las partes más aterradoras aún están por venir, y no querrás quedarte fuera. El escenario estaba montado, las luces enfocadas en el centro, creando un círculo perfecto de claridad en medio de la oscuridad que parecía crecer a su alrededor. Las familias se acomodaron en las gradas, los niños ansiosos, con los ojos brillando de expectativa, mientras los padres intercambiaban miradas desconfiadas. Había algo mal en ese lugar, una tensión invisible que apretaba el aire, haciendo que cada respiración fuera más difícil. El payaso estaba en el centro del escenario, girando lentamente, sus ojos escaneando la audiencia como un depredador observando a sus presas. La amplia sonrisa estaba fija en su rostro, pero esta vez había algo diferente en ella. Un brillo en sus ojos, una energía que parecía pulsar a su alrededor, haciendo que su presencia fuera aún más opresiva. Ya no intentaba entretener, estaba revelando su verdadero espectáculo. Las luces del circo comenzaron a parpadear, como si la electricidad estuviera luchando por mantenerse. La música, antes animada, ahora era un susurro distorsionado, una melodía que parecía venir de otro mundo.
Los niños, sin embargo, parecían encantados, incapaces de percibir el peligro que se acercaba. Estaban fijos en el payaso, como marionetas atadas a hilos invisibles, bailando al mando de su maestro. Y entonces comenzó. Con un gesto teatral, el payaso sacó un pañuelo rojo del bolsillo y lo hizo desaparecer con un movimiento rápido. Los niños aplaudieron, riendo, pero los padres permanecieron inmóviles, los ojos fijos en esa figura inquietante. El pañuelo rojo fue seguido por una serie de trucos simples, cada uno más extraño que el anterior. Un conejo que saltó de un sombrero solo para desaparecer en una nube de humo negro. Un ramo de flores que se convirtió en cenizas en cuestión de segundos. Pero nadie estaba preparado para el truco final. El payaso levantó las manos, pidiendo silencio. La música se detuvo, el aire se volvió pesado como plomo. Te inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de compartir un oscuro secreto. Y luego, en una voz baja y sombría, dijo: «Y ahora, para el truco final, necesito voluntarios». Las palabras resonaron como una campana fúnebre, y antes de que los padres pudieran reaccionar, los niños, con ojos vidriosos y sonrisas enigmáticas, se levantaron. Comenzaron a caminar hacia el escenario, uno por uno, sin dudar, sin miedo, y los padres, como si estuvieran paralizados por una fuerza invisible, se quedaron en sus lugares, incapaces de moverse, de hablar, de impedir lo que estaba sucediendo. Cuando el último niño entró en el círculo de luz, el payaso levantó las manos nuevamente. Un silencio absoluto cayó sobre el circo, y entonces, con un movimiento rápido y preciso, bajó las manos. Las luces del escenario explotaron en un destello cegador, y el grito que resonó en la oscuridad fue tan visceral, tan lleno de puro terror, que rasgó el silencio de la noche, dejando una marca indeleble en las almas de todos los que lo escucharon. Pero cuando las luces se apagaron y la oscuridad se apoderó de todo, no quedó nada, ni payaso, ni niños, ni rastro de un truco. Solo el vacío y la aterradora certeza de que ese no era un circo cualquiera. El espectáculo había terminado, pero la pesadilla apenas estaba comenzando. El silencio que siguió a ese destello fue ensordecedor. Un vacío que parecía absorber todo sonido, toda vida del ambiente. Las gradas que antes estaban llenas de padres preocupados, ahora eran un mar de rostros pálidos, congelados en un estado de terror absoluto. Los niños habían desaparecido, llevados a algún lugar más allá de lo que la mente podía comprender, y los padres, atrapados en una pesadilla que no entendían, intentaban desesperadamente procesar lo que había sucedido. Pero el payaso seguía allí. En el centro del escenario, emergiendo de la oscuridad como una sombra viva, su sonrisa ahora distorsionada en algo monstruoso, algo que nunca debería haber existido. Sus ojos, antes solo inquietantes, ahora ardían con un hambre primitiva, un deseo insaciable que se podía sentir en cada latido del corazón de los sobrevivientes. Sin previo aviso, el payaso comenzó a moverse nuevamente, pero esta vez no había trucos, ni ilusiones. Caminaba entre los bancos, sus pasos resonando en el vacío, mientras los padres, finalmente liberados del letargo que los mantenía paralizados, intentaban levantarse, intentaban correr. Pero fue inútil. No había a dónde huir, no había salida de esa pesadilla. Las risas del payaso, que antes eran meros ecos de una oscura diversión, ahora resonaban con una intensidad que parecía rasgar el propio tejido de la realidad. Se acercaba, eligiendo a sus próximos voluntarios, con un placer casi palpable, sus ojos fijos en los padres aterrorizados, que sabían en el fondo que no habría escape. Y entonces, uno de los padres hizo lo impensable. En un último acto de desesperación, corrió hacia el centro del escenario, gritando el nombre de su hijo, con la esperanza de que de alguna manera pudiera traerlo de vuelta. Pero lo que encontró allí no era la respuesta que buscaba. En el centro del escenario, donde habían desaparecido los niños, había algo que hizo que su sangre se congelara. Una caja grande, cubierta con un paño rojo, tan familiar y sin embargo tan terrible en su contexto. El payaso estaba justo detrás de él, observando con esa sonrisa maliciosa, como un depredador esperando el momento perfecto para atacar. El hombre vaciló, su mente luchando entre la esperanza y el miedo. Pero la curiosidad, tal vez la desesperación, ganó. Tiró del paño con un movimiento brusco, revelando el contenido de la caja. Y allí, en el fondo, sintió la presencia del mal más puro, algo que devoró su alma antes de que pudiera siquiera gritar. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se abrió en un grito mudo, mientras el payaso reía,
una risa que reverberaba en la oscuridad, cada vez más fuerte, cada vez más insana. El espectáculo, al parecer, no estaba ni cerca de su final. El circo había reclamado a sus víctimas, pero el show tenía que continuar, y el payaso, ahora revelado en toda su verdadera forma, apenas comenzaba su juego más perverso. El aire estaba pesado, sofocante, como si el propio ambiente estuviera conspirando para atrapar a todos en esa pesadilla interminable. La risa del payaso seguía resonando por las gradas vacías, distorsionándose en algo que no era solo un sonido, sino una sensación, una presencia que envolvía a cada espectador restante, arrastrándolos al abismo de la desesperación. Los pocos que aún tenían fuerzas intentaron huir, pero el circo parecía haberse transformado en un laberinto sin salida. Las cortinas de terciopelo rojo, antes invitadoras, ahora colgaban como garras ensangrentadas, bloqueando cada intento de escape. Las luces parpadeaban caóticamente, proyectando sombras grotescas en las paredes, figuras que parecían cobrar vida propia, retorciéndose en una danza macabra. En el centro del escenario, el payaso se erguía, ahora una figura monstruosa, mucho más allá de lo que cualquier mente podría concebir. Su forma había cambiado. Su rostro era una máscara grotesca de hambre y malicia, su cuerpo alargado en proporciones inhumanas. Ya no era un simple artista, sino una encarnación viva de la pesadilla, algo que se alimentaba del miedo y el sufrimiento de los que lo rodeaban. Con un gesto lento y deliberado, levantó las manos y las luces se apagaron de una vez, sumergiéndolo todo en una oscuridad total. El silencio que siguió fue absoluto, interrumpido solo por la respiración agitada de los que aún estaban vivos, tratando desesperadamente de orientarse en ese vacío opresivo. Y entonces, uno a uno, los niños regresaron a las gradas donde estaban sus padres, cada uno con una muñeca de porcelana o un juguete antiguo, como si hubieran sido marcados. Estaban felices, sonriendo, hipnotizados. Sus padres los abrazaban con fervor, una mezcla de alivio, miedo y culpa por haber ido a ese circo. Los padres tomaron a sus hijos del brazo e intentaron salir inmediatamente de esa escena de terror psicológico, pero los niños estaban hipnotizados. Algunos lograron poco a poco salir corriendo del circo, pero cuando llegaron a casa, cerraron las puertas con llave y se escondieron como si algo terrible estuviera acechando. Pero el terror ya estaba dentro de sus casas. Otros lograron tirar los juguetes que el payaso les había dado a sus hijos, pero cuando llegaron a casa, los juguetes estaban allí intactos. Y el terror se apoderó de los hogares de todas las familias que habían sido invitadas al último espectáculo. Pasaron los días, familias rotas por el terror y los niños hipnotizados y felices. Ese era el nuevo escenario del pueblo que una vez fue pacífico. Los niños seleccionados ahora estaban diferentes. No soltaban sus juguetes por nada y repetían incesantemente a sus compañeros que habían sido elegidos porque eran especiales. Los padres aterrados fueron a la policía a dar declaraciones, pero no había pruebas de ningún crimen. A lo largo de semanas se escucharon gritos, primero distantes, como ecos de un dolor incomprensible, y luego más cercanos, más intensos, hasta que se fundieron en un solo clamor de agonía que perforó la oscuridad. Los sobrevivientes sentían el suelo temblar bajo sus pies, como si la propia tierra estuviera a punto de colapsar, tragándolos uno a uno en un abismo sin fin. En todas las casas fue igual. Antes de que alguien pudiera reaccionar, las luces se encendieron y los niños estaban allí, dispuestos alrededor del cuerpo de sus padres, sus rostros pálidos, ojos vacíos, como muñecos rotos. Ahora, decían los niños, con una voz que goteaba puro veneno, para el gran final la cena está servida, seguida de carcajadas distorsionadas de puro horror. La oscuridad lo engulló todo una vez más. El circo se había ido como si nunca hubiera existido, dejando atrás solo el silencio de la noche, el sonido distante del viento. Y niños totalmente perturbados por la sensación de que algo horrible había quedado atrás, algo que esperaba pacientemente en la oscuridad por el próximo espectáculo. Estas escenas de horror se repetían coincidentemente en todas las casas que habían recibido la invitación. Los padres que aún vivían intentaban escapar. Otros fueron a hospitales psiquiátricos a internar a sus hijos. Una o dos familias más atrevidas y aterrorizadas abandonaron a sus hijos intentando huir del destino trágico que ya había sido trazado. Pero todos, sin excepción, experimentaron un final similar. De alguna manera, tarde o temprano, los niños o lo que quedaba de ellos lograron completar su macabra misión.
Si has llegado hasta aquí, es porque, como nosotros, sientes esa atracción irresistible por el misterio, lo desconocido y el terror que acecha en las sombras. Esto fue solo un vistazo de lo que nuestros cuentos oscuros pueden ofrecer. Si las historias que hacen que tu corazón se acelere y tu mente corra por caminos sombríos son lo que buscas, entonces estás en el lugar correcto. Aquí, cada narrativa es una invitación a explorar el lado más oscuro de la imaginación, a sumergirse en pesadillas que no pueden ser olvidadas. Créeme, lo que está por venir es aún más perturbador. Así que no pierdas tiempo. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo desconocido. Activa la campanita para asegurarte de que no te pierdas ninguno de nuestros próximos cuentos aterradores. Apenas estamos comenzando y el miedo es nuestro verdadero espectáculo. El último niño dejó una nota escrita con la sangre de sus padres. No necesito vicios para ser brillante. No necesito ser brillante para ser humano. Pero necesito tu sonrisa para satisfacerme. Y la arrancaré de ti, lentamente. Tal vez eso fue lo que el payaso le dijo al primer hombre valiente que lo investigó. ¿Tú qué piensas?